Díaz, a Francisco, a Jorge López, Julio Morillo, Moca Noticias, Nilson Abreu Lebrón. Démele la bienvenida a Nilson, persona de la nuestra. Nilson, ¿cómo está? Bienvenido. Me gustaría, por favor, que las personas que están dentro de la plataforma compartan el enlace del curso en los diferentes grupos donde están ustedes conectados, para que ahí entró Carlos ahí, para que las demás personas que deseen participar, participen. Esto es abierto para todo el mundo, por favor. Vamos a darle un par de minutos más, aunque sea 3 minutos más, para que puedan entrar los demás. Así, compártanlo con todos sus colegas. Así más personas pueden llegar a acceder a este tema de esta noche. Déjame ver. A ver, ¿quién se me hace responsable por la oración de esta noche? El valiente. Sí, no empezamos nada sin esa oración, así que se lo voy a agradecer. Vanessa Ruiz. Déjame ver aquí. Carlos, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Elías, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, te puse como copatrocinador, Elías, para que le dé acceso a las personas que van entrando. Me ayude, por favor. Te voy a agradecer. Ok. Vamos a empezar en 3 minutos. Vamos a esperar a los demás. No sé qué es lo que está pasando con los colegas que están hoy en sábado cimarrón. Domingo cimarrón, digo yo. Sí, peligroso. Peligroso, sí. Y más para los sureños, los cibaeños. Caramba. Mucha gente cogiendo para entrar allá Bonico, para entrar allá a la parte sur profunda. Profunda. Sí. Sí, imagínate. La mata de Farfán, de Aduro. Ahí la gente este fin de semana hizo su puentecito para tomarse su tiempo. Yo sé que sí. Sí. Por favor, Elías, abre tu micrófono, Elías. Elías, mira, tú tienes un seguidor que no te saca los pies, magistrado. ¿Quién tenemos ahí? Elías Cuevas. Fiel seguidor de esta plataforma. Ese sí, eso es la que no relaja. Ahí. Bien. Señor Nilson, ¿cómo está usted, Nilson? Estamos muy bien, por la gracia de Dios. Buenas noches. Bueno, Nilson, buenas noches. ¿Usted se atreve, Nilson, a hacer la oración de inicio de hoy? Desde luego, yo soy un hombre de las matas de Farfán. Ay. Cristiano por demás. Nilson, bienvenido. Muchas gracias por el apoyo. Nilson, ¿de qué parte de la mata es usted, Nilson? Discúlpeme que estaba distante, pero ya estaremos más en contacto. Así será, así será. La plataforma es suya. Yo no tengo el gran lujo de haberme desarrollado en las matas de Farfán, pero nací en el Naranjo. Ah, el Naranjo, ok. Sí. Bien. Bueno, parece que estarán uniendo más tarde, pero ¿qué vamos a hacer? Ahora tenemos aquí a Carlos Quesada, Elías Cuevas, Francisco Antonio, Genaro Abreu, Jorge López, Guillermo Caraballo Valdés, Julio Morillo Montero, Moca Noticias, Nilson Abreu Lebrón, Vanessa Ruiz Rivera. Bien, nada, magistrado, con lo que tenemos, ¿qué vamos a hacer? Bien, la palabra a Nilson para que nos dé la palabra divina, palabra de Dios. Así es. Iniciamos con Nilson. Dele para allá. Perfecto. Amantísimo Dios, en señal de reverencia a todos. Amén. Amantísimo Dios de la misericordia y del amor, como has permitido tú poner en nuestros corazones, dar continuidad a nuestra formación terrenal, en los términos profesionales, crecer, que cada uno de los temas que vamos a tocar acá a profundidad
tú sigas incentivando la semilla del conocimiento, tomemos los apuntes del lugar, sigamos expandiéndolo y compartiéndolo. Hacer de esta plataforma, de este proyecto formativo, no solamente uno académico, sino uno humano. Te lo pedimos en el nombre del único puente que hay entre Dios y los hombres, que es tu Hijo unigénito, Jesucristo. Amén y amén. 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 Gracias. Pero Nilson, pues usted es Profundo. Oye, pero profundo. Bien, gracias Nilson, bienvenidos sean todos. Señores, ¿quién le habla? El profesor José Ramón Ramírez Sánchez, director del Grupo Dominicano de Capacitación Jurídica Empresarial, Grupo Educajuris. Con este tema de hoy traemos a un matatán de la criminalística y el derecho penal, procesal penal, nuestro querido amigo, dinámico, experimentado, bien formado, Primitivo Luciano Comas, con el tema robo, extorsión, secuestro, la apropiación indebida. Señores, este tema no solamente es para los abogados, es para todo el que desee realizar el curso con nosotros. Aquí no hay límite. Nosotros entendemos que todo el mundo debe conocer sobre el derecho en todas las ramas. Señores, Educajuris tiene 7 años impartiendo, ¿verdad?, estos temas de derecho, y de manera especial hemos creado la escuela de investigación criminal, investigación fiscal, criminalística y criminología. Hemos hecho un programa como este, donde siempre impartimos cursos especiales, y hoy tenemos un curso de derecho penal especial para todos ustedes. Así que espero lo disfruten. Aquellas personas que me están pidiendo la cuenta para el diploma, se lo voy a enviar ahora para mandarle el diploma inmediatamente de mi magistrado y el material del curso. Así que se la mando ahora por el chat. Lo único que les pido antes de iniciar es que, por ejemplo, tengo aquí a Carlos Quesada, tengo Elías Cuevas, Francisco Antonio, Gerardo Abreu, Jorge López, Guillermo Caraballo Valdés, Julio Morillo, Moca Noticias, Nilson Abreu, Vanessa Ruiz, Yuleida García. Si desean el certificado, por favor, déjenmelo saber, porque le voy a mandar la cuenta ahora mismo. Pongan su nombre, señores, con el nombre completo, nombre, apellido, teléfono, su correo electrónico, a qué se dedican, de dónde están conectados. Para mí sería un placer, porque de esta forma que yo puedo enviarle el diploma y también para conocerlo y mandarle el enlace automáticamente y no no en los grupos, sino de manera individual. Señores, yo voy a presentar a Primitivo como siempre lo hago. Miren, el señor Primitivo tiene el conocimiento que tiene porque ha pasado por las siguientes facetas. Primitivo fue policía, alguacil, se hizo abogado, pasó por las diferentes departamentos del Ministerio Público: robo, droga, homicidio, tránsito. Primitivo fue coordinador de las siguientes fiscalías comunitarias: Los Girasoles, San Carlos, Villa Consuelo, Villa Juana, Villa Francisca, todas las villas de Santo Domingo, Villa Francisca, Gualey, Guachupita, Capotillo, Simón Bolívar. Se me quedó uno, Primitivo. No, ahí va completo. Ahí, así mismo es. Señores, trabajando directamente con el público fuerte, de los barrios. Primitivo tiene maestría en derecho penal, procesal penal. Fue uno que sacó la nota más alta en una maestría profesionalizante en el Ministerio Público. Estuvo en estos días en un congreso internacional sobre el labor de activo, Primitivo, ¿verdad? Sobre extinción de dominio. Desde Bogotá, Colombia. Sí, la casa maestra de la extinción de dominio, así es. Sí, especialista en criminalística y criminología, pero está encargado ahora mismo de lo que es del derecho penal especial y la criminalística, que esa es la faceta que le hemos asignado. Mañana a las 3:30 tenemos otro curso sobre delitos y crímenes
de medio ambiente, con un matatán de eso que es amante del medio ambiente, el coronel Burgos. Así es. Y a las 5:30, ahí, Primitivo. ¿Sabes quién viene mañana a las 5:30? Cuéntame. Yulis Hernández. Ay. Con el acoso sexual infantil seguido de muerte, abordaje de un caso. Así que tremenda batería de docentes y tremendo programa. Señores, aquí le entrego a Primitivo y muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, José Ramón, dándole las gracias a la Escuela Dominicana de Capacitación Educajuri. Obviamente, en la versión de mantener una continuidad en las capacitaciones, la Escuela Dominicana de Capacitación mantiene cada día la tecnología, mantiene cada día lo que es la educación continuada a los fines de ¿qué? De que tanto los docentes como los profesionales del derecho y estudiantes de la materia puedan tener consigo fresca cada noticia, cada ley, cada normativa, que cada día obviamente van teniendo consigo cambios en lo que es la materia penal y procesal penal. Hoy no vamos a lo penal, porque una depende de otra. Por vía de consecuencia, damos las gracias por confiar en nosotros, damos las gracias a cada uno de ustedes por estar ahí apoyándonos, por creer en la Escuela Dominicana de Capacitación Jurídica, creer en nosotros los docentes, y por ello les damos las gracias por el apoyo. Hoy vamos a tratar el tema del robo, la extorsión y el secuestro y la apropiación indebida. Antes de reiterarle que soy Primitivo Luciano Comas, soy procurador fiscal, actualmente me desempeño como director regional sur para la Procuraduría General Adjunta para obviamente la persecución del sistema eléctrico, con asiento en Asua de Compostela. Saben que somos egresados de UTESA, con especialidad en la Escuela Nacional del Ministerio Público, con maestría en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, maestría en la Universidad UNAPEP, así también como los requisitos para los fines de los docentes, el diplomado en habilitación docente, posgrado y maestría, es decir, aprender para enseñar. Y por vía de consecuencia, hoy vamos a compartir este tema de manera abierta. Nosotros siempre, para los fines, esta plataforma no me da la misma tendencia, José Ramón, que la plataforma anterior. ¿Por qué? Nosotros realizamos estos cursos talleres de manera interactiva, es decir, que al momento de que podamos ir desarrollando un tema y usted necesite una pregunta, un aporte o tenga una inquietud, podría levantar su manito, pero José Ramón va a estar a la vanguardia de que cuando uno de ustedes quiera participar, pues le da a la manito para que pueda él verle y obviamente le dé la participación. Es decir, nosotros somos interactivos en ocasión de que así es más fácil de que la pregunta que usted observa al inicio no tenga que hacerla al final, porque podría ser que olvide o otras preguntas hagan que la primera pueda ser cambiada, pero nos gustaría la interacción, porque esto es aprender a aprender. Somos abiertos a opiniones, a preguntas, interrogantes y obviamente a lo más importante, que es que realicen sus aportes, porque en el derecho como en la medicina nadie lo sabe nada. Siempre aprendemos de los día a día, de los diferentes tribunales, de los diferentes quehaceres en el derecho, y por vía de consecuencia reiteramos de que somos interactivos en esta plataforma. En el momento de que usted obviamente observe un tema que requiera participar, solamente levante su manito y José Ramón le dará la participación inmediata. Pues bien, vamos a ver dentro de los temas a desarrollar. Hablamos de robo, vamos a observar las modalidades de robo o el atraco. Ustedes saben que cuando hablamos de esta figura, el robo obviamente es una figura jurídica que se encuentra en el artículo 379 al 401 del Código Penal. Así que ustedes saben que el 379 define el robo que toda persona que sustrae algo que no le pertenece, naturalmente se hace reo de robo. Pero eso es el inicio de manera genérica. El robo lleva consigo casuística agravante
y circunstancia atenuante que debe de verse desde el punto de vista de lo concreto. ¿Qué pasó con el robo? Porque el robo tiene diferentes derivados y hoy lo vamos a observar. Cuando y citamos el artículo 379, dice que con fraude sustrae una cosa que no le pertenece, se hace reo de robo. Es decir, el robo es la sustracción fraudulenta de una cosa ajena, que se distingue del estafa y del abuso de confianza que la víctima entregue o confíe voluntariamente a la persona del artículo. Así de manera tal que con esta diversidad podemos calificar la diversidad del robo. El robo en ocasiones constituye un delito y entonces se considera como robo simple y otras veces constituye un crimen, lo cual es aplicado al robo calificado, también llamado en lenguaje popular el atraco o el asalto. Es decir, aquí vamos a observar las diferentes casuísticas sobre este tipo penal. Cuando hablamos del robo simple, la categoría corresponde a las fullerías, raterías y están previstas en el artículo 401. Ustedes saben que toda esta casuística, cuando observamos el artículo 401, son aquellos que todos los elementos indispensables para constituir un delito. No están acompañados de ninguna circunstancia especial que lo pueda agravar. Por vía de consecuencia, esta tipología va a sustraer una acción ante el juez de paz. ¿Por qué? Por la simplicidad del mismo y las causales, obviamente, que se detienen. Es decir, el robo simple está llevado a que una persona se descuida de un bien, la persona sin ejercer violencia, sin amenaza, sin tener que raptar a la persona, sin tener que causarle ningún agravio, se llama robo simple en ocasión de que esta persona obviamente andan buscando el momento preciso de cuando la víctima se descuida del bien que tiene en su poder. Así también, al penalizar el robo simple, toman en consideración el valor de los objetos sustraídos para, obviamente, clasificar la diversidad del robo. Además, la legislación castiga cierta y determinado robo simple, a saber, los robos en los campos, los robos de caballo o bestia. Ustedes saben que esta tipología se vio mucho en nuestra provincia vecina, Monteplata, cuando se habla de cuatrero, Monteplata, porque allí estos muchachos eran o son tan polifacéticos que escuchaba yo en algunos momentos que decían, bueno, allí mataban la vaca, le ponían chaleco y sombrero para dar que eran pasajeros, pero eran la vaca que la traían ya descuartizada. Y cuando en los chequeos vigilaban, lo que veían eran personas que venían durmiendo porque lo hacían de manera en la noche. Por vía de consecuencia, eso es el robo de cuatrero. Naturalmente ahí hay un descuido, aunque podría estar agravado con algunas circunstancias de la nocturnidad, de la complicidad, donde obviamente actúan más de dos personas por la casuística y la propia función y la forma que tienen que utilizar para hacerlo. Así también en las circunstancias que agravan el robo, algunas son suficientes por sí solas para darle carácter del crimen, pero generalmente se requiere la recopilación de varias circunstancias. ¿Para qué? Para que el robo se pueda considerar como robo agravado. Esta agravante podríamos observarla en los artículos 265, 266. Esta tipología exclusiva solamente ya le da una penalidad 265 y 266. La asociación de dos o más personas para cometer un delito ya lleva una pena de 3 a 10 años. Es decir, que ya la asociación de malhechores tiene consigo por sí sola un agravante. Así también se deriva del 381, que son las 5 casuísticas para que el crimen obviamente tenga consigo la certeza de una sanción mayor. El 382, obviamente, es cuando se comete el delito acarreando agravio a la víctima, es decir, dejando consigo algún rasguño, alguna lesión que pueda cometer la persona. ¿Para qué? Para ejecutar la acción. El 383 está basado en lo que es el robo en camino público o en la vía pública. El 384 lleva consigo, al igual que el 385, al agravante de que si es con arma visible o no visible, si son dos o más personas, ahí tendríamos ya la casuística de tener por sí solo lo que es las agravantes del robo. Así también lo vemos el 386. Aquí ya vamos a observar lo que es el robo de un empleado a un empleador, es decir, el robo obviamente
con carácter doméstico, con carácter de empleado, el robo asalariado, así se llama. El 386 tiene esta tipicidad que más adelante vamos a observarla de manera más detallada. Así también, los 4 elementos constitutivos del robo son una sustracción, obviamente que debe de forjarse de manera expresa. Es necesario que la sustracción sea fraudulenta. La sustracción fraudulenta debe tener, ¿por qué? Por objeto una cosa mueble. La cosa sustraída fraudulentamente obviamente debe de ser ajena. Estos son los 4 elementos constitutivos, obviamente que lleva consigo el robo. También es necesario que la sustracción sea fraudulenta. Así también, el segundo elemento constitutivo de robo es la intención fraudulenta que deba acompañar el hecho con la sustracción per se. La intención fraudulenta consiste en el designio o propósito de la gente de apropiarse de alguna cosa, obviamente que no le pertenece, y así, obviamente, ser aprendida con la voluntad de la cosa misma, tomando el conocimiento aquel que quien pertenece o no. Es decir, aunque usted se robe algo que no pertenezca a mí, pero que en el momento pude yo haber tenido la custodia, el control y obviamente el cuidado de la misma. Para cometer la sustracción fraudulenta, el acreedor, para obtener el pago de sumas de que se deba, un ejemplo, se apodera de una cosa. Esto es cuando se trata de robo de personas cuando son prestamistas. Se sustraen las cosas del deudor o el acreedor fraudulentamente para obviamente decir y obtener el pago de las cosas o el pago del préstamo que se realizó. Estos son sustracciones que se observan muchas veces con más frecuencia en los barrios. Estos prestamistas informales, es decir, dentro del sector, préstame 10,000 pesos, la persona se lo presta, pero tiene un motor. No hay ninguna garantía que le ha dado para que ese motor sea la garantía del préstamo, pero hay momentos que lo consuetudinario dentro de ese marco, la legalidad de ello es esa: dame el motor hasta que tú me pagues. Es decir, ahí hay una sustracción de la cosa ajena, pero con una proporción de un pago, que obviamente a todas luces vulnera lo que es el debido proceso para un cobro sobre un crédito. Pero se utiliza mucho esta fase y lo vivimos dentro de lo que fueron nuestras funciones en las diferentes fiscalías comunitarias, así como lo anunció nuestro coordinador José Ramón, en el sentido y en el mismo departamento de robo, que allí podríamos tener la denuncia de persona me robó, pero se convierte en robo simple porque no hubo violencia para obviamente despojar a la persona del bien, porque tú me debes, dame el motor, y en ocasiones no utiliza nocturnidad, no utiliza 2 o más personas, no utiliza armas, sino más bien dame el motor que tú me debes y debes pagarme. Es decir, ese otro tipo de obviamente de robo que uno descubre dentro de las funciones. Así también las sustracciones fraudulentas deben tener por objeto una cosa mueble. El robo debe recaer sobre una cosa o mueble, es decir, solamente los muebles pueden sustraerse. Obviamente, en principio no se puede sustraer un inmueble, pues no es susceptible de ser transportado, obviamente por la naturaleza misma de que no puede desplantarse un inmueble con esas categorías, sino ya entraría ahí a otra tipología penal. Sin embargo, hay cosas inmuebles que por su destino, que cuando son movilizadas se transforman en inmuebles y pueden ser tanto objeto de sustracción, por ejemplo, las persianas, las puertas, las verjas, los inodoros, la lámpara, etcétera. Es decir, así tendremos esas casuísticas que se podrían dar de un robo de cosa mueble cuando son obviamente quitadas, de donde ya por su destinación se convierte en inmueble. Ustedes saben que hablamos también de la tentativa de robo en ocasión de lo que dispone el artículo 2 del Código Penal, que establece que toda tentativa de un crimen se convierte como el crimen mismo cuando la voluntad de aquel que obviamente va a ejercerlo por causa ajena a su voluntad no se logra, pero que la misma tenga un inicio de la acción. Por vía de consecuencia, cuando el robo es agravado, entra la tentativa. Cuando es simple, no entra la tentativa en ocasión de que el artículo 2 lo que habla es del crimen. Por vía de consecuencia, vamos a tener y podemos calificar el crimen de un robo cuando se trate con agravante. Así también,
Para que haya tentativa es necesario que el manifiesto de un comienzo. La tentativa del robo se caracteriza cuando el agente, a pesar de haber hecho todo cuanto estaba de su lugar, no logró el objetivo, pero por causa de voluntad ajena a sí mismo. Por vía de consecuencia, así también podríamos ver las agravantes del robo. El robo obviamente se puede calificar y se convierte en un crimen cuando concurren circunstancias que aumentan la gravedad del robo o agravan en razón de la calidad de la gente, en razón del tiempo en que se ha cometido, por el lugar de su ejecución, por el medio de las circunstancias que han acompañado la ejecución o por el número de agentes que participan. Es decir, ahí tendríamos las causales de cómo podemos ver un agravante dentro del robo. Así también los agravantes de robo vamos a observarlo de diferentes formas. Aquí ustedes ven, esta persona está forzando, el otro está acechando, es decir, que ya comienza desde esa óptica la agravante de robo. En ocasiones es suficiente una sola circunstancia agravante que el robo sea calificado agraviado, como también la tentativa. Otras veces es necesario la reunión de dos circunstancias agravantes para poder, obviamente, dar la tipicidad del robo agravado. Hay situaciones que exige el concurso de varias circunstancias que atraen a una agravación o agravación más fuerte de las penas. Es decir, que vamos a tener una sanción más grave cuando las agravantes puedan ser, obviamente, identificadas. Aquí la ley prevé en los artículos 386, en el párrafo tercero, lo siguiente: cuando el ladrón es criado, asalariado de la persona o a quien se hizo el robo, o cuando ésta aún no sea dueña de la cosa, esté hospedada en ella, o cuando el criado o asalariado, obviamente, robe en la casa de su amo, acompañado de este, o cuando el ladrón es obrero. También aprendiz en un taller, es decir, que el 386, como le decíamos ahorita, entra consigo a la penalidad de lo que es el robo asalariado. También así, cuando se analiza, dispone el citado artículo que hay que tomar en cuenta aspectos importantes a saber: la confianza que se le ha dado o la confianza que se presume que debe tener el dueño de la casa con el agente. Es decir, con un empleado tú no vas a tener cuidado porque tú sabes que es una persona obviamente en la cual tú confías. Es prácticamente posible que el dueño de la casa se proteja contra el robo de otros servidores, pero no del que está dentro, porque el que está dentro es una persona en el cual el patrón confía, y muchas veces, y aquí lo vamos a ver, le da el carro para que se vayan a pasear, le da el carro para que vayan obviamente a lavarlo, y entonces ahí se dan la casuística de que en esa confianza que se le está dando como empleado, obviamente la ley agrava esa casuística. También la ley agrava la pena de robo contra esta categoría de la persona en tres hipótesis distintas. Cuando la cosa sustraída pertenece al dueño de la casa. Esta sola condición es suficiente. ¿Para qué? Para que exista el laxo personal de la confianza que une el criado con el patrón. Por tanto, debe respetar la propiedad y debe respetar todo lo que obviamente concierne a su hábitat. También cuando el robo se comete en la casa del patrón, se agrava también aun cuando la cosa sustraída no pertenezca al dueño de la casa, sino que también la agravación resulte únicamente cuando el ladrón roba y ha sido perpetrado. Basta que el robo se cometa en casa del patrón, que no importa que los objetos sustraídos no sean de él, sino que estén en la casa. También se realiza cuando el robo en cualquier lugar donde el criado acompaña a su patrón. Como le dije ahorita, muchas veces hay tanta confianza que el patrón se lleva a su empleado a caminar a otros lugares, se lo puede llevar a la casa, se lo puede llevar a la finca, y en este caso tampoco se toma en cuenta que a quién pertenece la cosa sustraída. El sirviente, recibiendo obviamente acompañamiento, con el solo acompañamiento de su patrón a un hotel, a un hospedaje, es decir, que siempre el empleado tiene la confianza del empleador, y por vía de consecuencia, no importa el lugar donde obviamente se pueda manifestar el robo, sino más bien que se castiga porque hay una confianza, y esa confianza él la dispensa doquiera que vaya. También vas a ver, aquí vamos a ver sobre la calidad de la gente. Cuando el robo se comete en la casa del patrón, el robo se agrava en este caso, aun cuando la cosa sustraída no pertenezcan a él, o cuando obviamente se realiza en cualquier lugar
que obviamente este lo acompañe. Es decir, que son las circunstancias que vamos a observar dentro de lo que es la tipificación jurídica para el tipo de robo asalariado, que no importa dónde se ejecute, dónde se pueda perpetrar, sino más bien que se realice mediante un acompañamiento aún fuera de su hábitat laboral, aún fuera de su hábitat de la casa o de la finca o de la empresa del empleador, que obviamente solo basta con que el empleador le dé la confianza para que de acompañamiento y doquiera que éste pueda ejercer la acción, ahí obviamente recae en la agravante. También vamos a ver el robo en razón del tiempo. El robo obviamente contiene su segunda causa agravante en el tiempo durante el cual ha sido cometido. Un ejemplo, si el robo es mayor a la criminalidad cuando la comisión ha tenido lugar de noche, obviamente, pues el silencio, la soledad y la oscuridad, obviamente reinantes, son las razones que ha inducido a que el legislador al castigar más frecuentemente el robo nocturno, porque la nocturnidad da por sí sola un agravante, o cuando resulta un ambiente propio para el agente realizar su obra. Un ejemplo, hay muchos robos que se dan en los tiempos de ciclones, en los tiempos de lluvias, en los tiempos de un terremoto, en los tiempos de un siniestro. Es decir, esas circunstancias son las que obviamente pueden agravar el robo porque se dan en circunstancias especiales y por vía de consecuencia es ahí donde obviamente el tipo penal se va a castigar con mayor drasticidad y lleva consigo el agravante. Un ejemplo, cuando el robo se hace de noche, ya naturalmente por dos o más personas, ya por sí mismo vamos teniendo consigo las agravantes para la sanción. Es decir, en este sentido, para el robo cometido de noche, se considera agravado por sí solo por la nocturnidad y ha de estar acompañado de otras circunstancias determinadas por la ley en virtud de lo que dispone el artículo 381. Un ejemplo, el artículo 381 establece que debe de tener 5 casuísticas para que se pueda tener una pena de 20 años. La nocturnidad, 2 o más personas o con armas. Es decir, ya ahí tenemos 3 agravantes. Así que se deben dar los siguientes elementos. Es necesario que la sustracción haya sido cometida de noche por, obviamente, jurídicamente es una circunstancia de hecho. En nuestro sistema judicial, los jueces de fondo aprecian y ponderan en la hora en que se ha realizado el robo, porque naturalmente es ahí cuando se puede, obviamente, drásticamente justificar las agravantes sobre esa 2 o 3 casuísticas que obviamente se establecen en estos artículos 381, 385 y 382. También la pluralidad de agentes. Es preciso también las circunstancias agravantes en la pluralidad de agentes. El robo ha sido cometido por 2 o más personas. Esto contempla el artículo 265 y 266, como le dije ahorita, sobre lo que es la asociación de malhechores. Solamente estas 2 tipificaciones llevan consigo las agravantes y llevan consigo por sí sola una penalidad. Así también el 386 en los numerales finales establecen la complicidad y obviamente la nocturnidad y el acompañamiento de armas. El hecho que de la sustracción haya sido cometida en casa habitada o en su dependencia o en lugar consagrado a culto legalmente es establecido. Ahí vamos a ver el artículo 385 que establece la sustracción en casa habitada, pero no solamente casa habitada, sino también en lugares consagrados a religiones, pero que también que el robo sea cometido en camino público, en un tren, que el robo haya sido cometido con violencia o fractura o escalamiento, así también lo establece el 381, que el robo haya cometido de noche o sea cometido con armas. Es decir, las tipificaciones para las agravantes, ahí las observamos a partir del 381, que ve la casuística, el 382, el 383, el 335, el mismo 386, que abarca otros elementos más que lo que es el robo, obviamente cuando le llamamos robo asalariado. También hay otro robo que es en razón del lugar. Un ejemplo, los robos son posibles de un agravante en razón de su perpetración cuando ha sido cometido en los lugares determinados por la ley. ¿Cuáles? En casa habitada o sus dependencias. En un
cercado, por ejemplo, que el objeto sustraído esté dentro de una finca que esté cercada. Para usted penetrar tiene que volar, para usted penetrar tiene que romper en camino público, en vagones o ferrocarriles que sirvan para qué, para transportes de viajeros o correspondencias o equipajes. Es decir, estas cuatro circunstancias agravan también el robo en sí mismo. El concepto de casa habitada exige que constituya la morada de una o más personas. Así lo establece el artículo 385 y el 386, aunque no estén habitadas, pero que sirvan de habitación. Asimismo, el Código Penal dice que la casa habitada de los edificios consagrados a cultos religiosos, iglesias, obviamente ermitas y capillas, son obviamente agravante para las personas que ejecuten. Por ejemplo, yo he visto y se ha dado en muchas ocasiones de que estos delincuentes roban en las capillas, roban en las iglesias, en los momentos que están cerradas, pero que son centros de culto. Y naturalmente esto por sí solo agrava el accionar, porque se están penetrando y obviamente deben de tener rotura para poder penetrar en un lugar obviamente consagrado a culto. Así también el 390, el citado texto comprende todo edificio, toda vivienda y toda casilla o caseta, aún ambulante destinada a la habitación, también entran en la categoría del 385 de casa habitada. También vamos a ver el robo agravado en ocasión del lugar de la ejecución. Por ejemplo, dice la misma norma, de manera que el concepto de casa habitada, independientemente de que morada o no, se pierde por el hecho de que los moradores de la misma se encuentren o no presentes en el momento de ocurrir los hechos. Es decir, no importa que esté vacía, lo importante es que sea destinada a vivienda. Obviamente los robos en cercados, caminos públicos, en los ferrocarriles, obviamente los robos afectuando en caminos cerrados, en caminos públicos y ferrocarriles, esto están contemplados en los artículos 383. Un ejemplo, muchas veces observamos y decimos en camino público, no, pero no tiene nada que ver con camino público, sino también en ferrocarriles y el lugar. Así también el 390 establece la penalización para cada una de estas, obviamente, violaciones en ocasión del castigo y las agravantes para estos tipos penales. También adelante, ¿cómo no? Perdón. Sí, adelante, ¿cómo no? Bien. Vamos a felicitar y darle entrada a las personas que han entrado ahora, como son Carlos Quesada Rodríguez, Dominga Chivili, Elías Cuevas. Vamos a darle la bienvenida a Francisco Antonio y las gracias por participar aquí en este curso taller de esta noche. A Francisco Antonio, a Genara Abreu, Jorge López, Guillermo Caraballo Valdés, Héctor Luis Javier Clemente y Belicia Alonso, que acaba de entrar, Juan Antonio Arias Tejeda, Julio Murillo Montero, que fue de los primeritos que vienen a entrar, Moca Noticias, Provincia, Espaillá, Nilson Abreu Lebrón, Pedro Rosis, también tenemos a Vanessa Ruiz Rivera, Yuleida García Durán. Bienvenidos sean todos a este taller de esta noche, y me gustaría por favor que esas personas que están dentro de este taller puedan seguir compartiendo este tema, porque todavía hay tiempo para entrar y participar. Otra cosa que les voy a decir, me gustaría que vayan por favor a la red social de nosotros, que es La Esquina Migratoria. Repito, La Esquina Migratoria. Le den a la campanita, se suscriban, la campanita hasta que se ponga negra, señores, para que usted reciba siempre los videos que subimos sobre los tutoriales de nuestra institución. Recordándoles también que si desean el material de apoyo, el diploma, la videoclase grabada, tiene que ser el aporte de 800 pesos, o pueden comprar. Hay un especial de un paquete que tenemos de 10 diplomas, se pagan por adelantado, 10 diplomas por 3.500 pesos. Pueden comprar el paquete. También mañana, le invito mañana a las 3:30 a participar en el curso especial sobre crímenes y delitos del medio ambiente con el matatán del medio ambiente, nuestro querido comandante Burgos. A las 5:30 también con una estelarísima profesora experimentada, docente, Yulisa Hernández, con el tema violación sexual infantil seguido de muerte.
abordaje de un caso. Todos estos temas y todos los demás temas que impartimos tienen su opción a diploma solamente con 800 pesos o comprando el paquete que tenemos de 3.500 pesos. Señores, antes que el magistrado continúe, por favor, me gustaría que los que están presentes, dígase, Carlos, Domingo, Elías, Francisco, Genara, Jorge, ahora mismo, por favor, para que no se nos vaya, Guillermo Caraballo, Héctor, Ebelice, Juan Antonio, Julio Morillo, Moca, Nilson, Pedro, Vanessa, Yuleida, por favor, pónganme su nombre ahora mismo. Ahora pónganme su nombre y apellido, su correo electrónico y de dónde están conectados, a qué se dedican para conocerlos y ponerlo y mandarle siempre el enlace de manera automática para que siempre reciban los cursos sobre criminalística, criminología e investigación fiscal de los fines de semana. Toda la semana tenemos clases en relación a este tema. Magistrado, continúe por favor y gracias por darme la participación. Gracias a usted, Ramón, y continuando dándole las gracias y la bienvenida a esas personas que se han adentrado a esta plataforma para compartir con nosotros las experiencias de este curso sobre el robo, sobre la extorsión, sobre el secuestro y la apropiación indebida. Es decir, que vamos desarrollando de manera efectiva, punto por punto, reiterándole que cada uno de los participantes pueden interactuar con nosotros, ser copartícipe de nuestras intervenciones, que al momento de nosotros poder compartir un punto, podría levantar sus manos para, obviamente, hacer uso de compartir con nosotros sobre preguntas, inquietudes y aportes que tengan que hacer dentro de lo que es el desarrollo de este conversatorio, que naturalmente, como les reiteramos, es participativo. Y así aprendemos todo uno de otro, de manera que le damos las gracias por estar ahí y seguir compartiendo esta peña jurídica del derecho penal. Asimismo, sí. Magistrado, el señor Jorge le dio sin querer a presentar. Jorge, por favor, quite la presentación, Jorge. Quita la presentación, Jorge, por favor, para que el magistrado pueda... Jorge, déjeme ver. Magistrado, preséntalo de nuevo, magistrado, que le dio sin querer. Bien, ok. En el mío no se ve. No, dele de nuevo, que le dio sin querer. Un momento, por favor, parece que alguien le dio sin querer y salió el magistrado. Ahora sí, magistrado. Tiene el micrófono apagado, magistrado. ¿Me escucha, magistrado? Tiene el micrófono apagado. Ahora sí. Sí. Excelente, gracias. Gracias a usted. Proseguimos, ahí sí, ahí no escuchan. Estamos escuchando. Ahí. Ok, ahí está la presentación también, ¿verdad? Sí. Excelente, bien, dándole las gracias una vez más a cada uno de ustedes por permanecer con nosotros. Aquí vamos a continuar dando lo que son las agravantes de los robos. Aquí vamos a ver las diferentes circunstancias que acompañan su ejecución. Por ejemplo, cuando hablamos de la pluralidad de agentes, esta solamente casuística permite una calificación jurídica del 265 y 266, independientemente a que
pueda ser acompañada de armas o que sea de noche o en casa habitada, solamente la pluralidad de agentes es una circunstancia que agrava el robo. Así también que una de ellas o ambas exhiban alguna arma de fuego, no importa que no se exhiba, sino más bien que tiene el calificativo de agravante por el 265 y el 266. Así también cuando el robo es con armas, es una casuística naturalmente ¿para qué? Para agravar el accional. El porte de un arma en los casos de robo también es un agravante porque sirve para demostrar que el agente del delito tiene la intención de emplearlas, ya que sea para repeler fuerzas o para intimidar. También tenemos la agravante cuando hablamos de una acción con fractura. La fractura obviamente es el forcejeo, el rompimiento y deterioro o demolición de paredes, techos o pisos, puertas, cerrojos y otros utensilios. ¿Para qué? Para poder cumplir y para poder impedir el paso de acuerdo a lo que establece el artículo 383 del Código Penal. También se llama fractura de cualquiera u otras especies cerradas, el cual fuera tanto dentro como fuera del lugar de donde se pueda perpetrar el robo. Ahí tenemos los dos tipos de fractura, la fractura exterior y la fractura interior. La fractura exterior obviamente consiste en los medios empleados para penetrar a la casa, patio cerrado o vivienda o su dependencia en otro lugar habitado. También la fractura cuando la persona o cuando el delincuente entra, asimismo puede efectuar ruptura después de penetrar los culpables a lugares mencionados. Ya pueden romper puertas, pueden poder paredes interiores, así como las que tienen objeto de abrir armarios, cajas fuertes y gavetas. Es decir, que no solamente que las fracturas puedan ser para penetrar, sino también después que están dentro. Son dos casuísticas que se califican como agravante dentro de lo que es el robo agravado. También tenemos el escalamiento. El escalamiento establece el 397 que agrava el robo cuando se perpetra con escalamiento. Este texto define el escalamiento como la entrada de las cosas, patios, jardines o corrales u otros oficios cerrados, efectuando por encima las paredes, puertas o techo. Esto se da mucho cuando hablamos del escalamiento. Siempre recuerdo y hago la anécdota de un proceso que pude llevar el escalamiento para penetrar a una compraventa. Recuerdo como ahora que los utensilios o parte de ellos de penetrar a la compraventa fueron dejados en el lugar y por vía de consecuencia a esos objetos como maceta, pata de cabra y otros utensilios le fueron levantadas las huellas y por las huellas y obviamente dando con los sospechosos realizando las comparaciones de huellas se pudo dar con uno de los que participaron dentro de ese escalamiento que obviamente se produjo en robo en esa compraventa. Así también el escalamiento es incriminado por la ley cuando tiene por objeto facilitar la introducción del ladrón en el lugar donde se halla obviamente las cosas objeto de la sustracción. Otra agravante también es el uso de llaves falsas. Aquí hubo un momento que se utilizaba mucho la llave falsa y no dejan de utilizarse para el robo de los vehículos y obviamente para penetrar a casas cuando los ladrones saben que los propietarios no se encuentran. Entonces, el código castiga en el artículo 381, en su inciso 4, lo asimilado al uso de llaves falsas o fractura o el escalamiento y lo convierten en una circunstancia obviamente que agrava la acción. ¿Por qué? Porque se ha utilizado un método fraudulento para poder penetrar. Tanto el escalamiento como el uso de la llave falsa obviamente tienen consigo la sola calificación de las agravantes para esos fines. Un ejemplo, cuando hablamos de la clasificación de la fractura, ustedes observan ese cristal puede ser que fue roto. ¿Para qué? Para ello entrar la mano y poder abrir las puertas. Pero también aquí observamos en la imagen cómo estas personas utilizan los métodos de llave falsa o el símil de esta casuística de esta llave para poder abrir. Es decir, que solamente en esta parte, cuando el artículo 388 reputa llave falsa, los garabatillos, ganzúa, llave maestra y cualquiera otra de los instrumentos que se valga el culpable. ¿Para qué? Para abrir cerrojos, candados o cerraduras de las puertas, ventanas,
armarios y demás muebles cerrados cuando aquello sean obviamente del propietario, huésped o inquilino del lugar donde se haya cometido el delito. Es decir, también el robo cometido por empleo de un falso título o de un falso uniforme. Esto se daba mucho en la agente falsa o orden de autoridad. Esto se daba mucho en la parte ahora del COVID, que había muchas personas que iban identificados como miembros de estos equipos para dar medicamentos y utilizaban obviamente uniformes y carnet falsificados. También se da mucho para los delivery, que utilizan ropa o utilizan métodos falsos, uniformes falsos, para penetrar a las viviendas y así obviamente ejecutar la acción. Esto aquí también lo vemos en el 381, párrafo cuarto, que prevé hipótesis en la cual el agente usurpa un título o una autoridad o alega una orden falsa de autoridad civil o militar. En ocasiones, no hace mucho que escuchamos cuando una persona se hizo identificar como Ministerio Público y que llevaba consigo una orden de allanamiento para penetrar a una vivienda, logrando hacerla, y ahí entonces amordazó a las personas que estaban allí para poder ejecutar su accional del robo. También el agravante del uniforme, que haya sido el empleado como medio de introducción a la casa habitada o su dependencia. La segunda constituye también el hecho mismo de usurpación, como el robo con amenazas o violencia. El empleo de violencia cuando es previsto por el artículo 381, que establece que las amenazas constituyen un agravante en el robo. Nada contribuye, obviamente, el orden público cuando ocurren estos atentados. La violencia genera obviamente un contenido corporal a la víctima, inmediatamente se ejerce con estos fines. También, como le decíamos al inicio, el mero hecho de la asociación de malhechores en su artículo 265, que establece que toda asociación formada, cualquiera que sea su duración o el número de sus miembros, todo concierto establecido con el objeto de ¿qué? De preparar o de cometer crímenes contra personas o contra la propiedad, constituye un crimen contra la paz pública. El 266 dice el castigo: se castigará con la pena de trabajo público, es decir, 10 años, a cualquier persona que se haya afiliado a una sociedad formada que haya participado en un concierto establecido con el objeto de ¿qué? De perpetrar una acción criminal. La persona que se haya hecho culpable del crimen mencionado en el presente artículo obviamente está exenta si antes de toda persecución ha revelado a las autoridades constituidas el concierto establecido o el hecho de conocer la existencia. ¿Para qué? Para que se le pueda tomar para un criterio de oportunidad. Esto también se da para los hechos de caso complejo, que cuando uno de los participantes está dispuesto a colaborar, el código obviamente le da la categoría de que el Ministerio Público puede, a favor de dictar un criterio de oportunidad cuando las informaciones que ha emitido obviamente contribuyen, son susceptibles de ser comprobadas, obviamente tienen consigo el principio de el criterio de oportunidad para favorecerlo, pero cuando la información se comprueba y es útil para la investigación. Así también vamos a ver otras agravantes en razón, obviamente, de las circunstancias, lo que establece la ley 631 del 2016, obviamente, que es la ley de control y regulación de armas de fuego, municiones y materiales relacionados. Que esta ley por sí sola tiene agravantes y así lo establecen, que el atraco con arma de fuego naturalmente lleva consigo un agravante, no solamente, no importa que sea de día o de noche, esta ley le tiene consigo un agravante tan fuerte que sobrepasa la sanción de que podría tratarse el Código Penal. Por ejemplo, cuando hablamos del artículo 66, párrafo 2, dice: cualquier persona física que le quite la vida a otro para cometer robo con violencia, poseyendo un arma de fuego ilegal, será castigado con la pena de 30 a 40 años. Es decir, aquí la ley 631 viene con agravantes hasta 40 años, porque ya esta ley viene consigo, al igual que la ley del terrorismo, con
agravante de sanciones hasta 40 años. Asimismo, viene esa penalidad con el Código Penal, que más allá del cúmulo de pena, también viene con penas mayores de 40 años. Es decir, que ya tenemos leyes, la 631 y la ley del terrorismo, que lleva consigo penalidades hasta 40 años. Por las agravantes, obviamente, que constituye cometer un delito bajo este criterio. El párrafo 3 establece: cualquier persona física que para cometer robo use un arma de fuego ilegal y con esta provoque herida que causen lesión permanente será sancionado con la pena de 20 a 30 años de privación de libertad. En caso de que las heridas no causen lesión permanente, entonces la sanción será de 15 a 20 años. Es decir, que como quiera vienen las agravantes sobre la violación a esta ley. El párrafo 4 establece también que cualquier persona física que cause que usar un arma de fuego ilegal, cual sea su naturaleza, para llevar a cabo un secuestro, será sancionado con pena de 30 a 40 años. Las personas que formen una asociación de malhechor y en la misma sea utilizada arma de fuego ilegal, cual sea su naturaleza, será sancionado de 20 a 30 años. Es decir, que esta ley viene consigo con las agravantes de la penalidad a inferir a las personas, obviamente, que cometen delito de robo con armas de fuego y, obviamente, cuando son ilegales, independientemente al tipo de armas que puedan utilizar. Así también vamos a ver en este momento cuando hablamos de la extorsión. ¿Qué es la extorsión? La extorsión no es más que el delito consistente en obligar a una persona a través de la utilización de violencia o intimidación a realizar u omitir actos o negocios jurídicos con ánimo de lucro o con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo de un tercero. Es decir, la extorsión siempre está acompañada, es una figura jurídica, está sancionado en el artículo 400, numerales 1 y 2 del Código Penal Dominicano, que se encuentra entre los delitos de apoderamiento, ya que hay un ánimo de lucro, los delitos de estafa, porque requiere una actuación por parte del sujeto pasivo en la realización u omisión de un acto o negocio jurídico. El delito de las amenazas obviamente condiciona porque el sujeto activo coacciona al pasivo a la realización de obviamente, de un negocio jurídico. Este delito tiene una ubicación independiente, por lo cual, aunque guarde relación en una figura distinta con sus propias características, además en un delito pluriofensivo, ya que no ataca solo un bien jurídico, sino más bien la propiedad y la integridad y la libertad. Es decir, cuando hablamos de este tipo penal, los elementos sustitutivos y lo que obviamente pueden darle una penalidad, los elementos que obviamente abarcan este tipo penal es el uso de la violencia o intimidación. Son los medios típicos por los cuales se puede obviamente realizar la conducta, solo si recae sobre los objetos que podrían ser un medio de intimidación. Es decir, tú no me extorsionas si no me, obviamente, si no me intimida, no me extorsiona si no buscas medios, obviamente, que lleven consigo a una obligación. Es decir, que se obligue el sujeto pasivo a actuar de una manera no querida por él. El sujeto pasivo obviamente no realizará la acción si no fuera por esa violencia de intimidación. Consumación, cuando el sujeto pasivo realice la acción, obviamente es una realización con una omisión de acto. Debe ser un negocio de carácter patrimonial, pudiendo ser tantos bienes muebles como inmuebles y de derecho. Es decir, que las extorsiones están previstas ¿para qué? Para intimidar y que la persona pueda entregar o dejar de percibir algún bien en ocasión de las maniobras que utiliza el actor. En el aspecto subjetivo, la extorsión requiere la existencia de un ánimo de lucro por parte del sujeto. Esta es la más extenso que el delito, el del hurto o el robo, porque no solo será la ventaja patrimonial, sino que además debe derivarse de la lesión de la libertad y del sujeto pasivo. La ventaja patrimonial que exige
para una tercera persona, aunque no tenga el conocimiento. Además, puede afectar bien patrimonial sujeto pasivo de tercero. Es decir, cuando te quieren extorsionar, no importa que te quiten lo tuyo, sino que tú tengas en sí bienes de otro, y también no importa. Lo importante es que el que actúa para obtener el bien, no importa a quién pertenezca. El elemento subjetivo del tipo penal para la extorsión es un delito consistente en obligar a una persona a través de la utilización de violencia o intimidación a realizar u omitir actos de negocio jurídico con ánimo de ¿qué? De lucrarse o con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo de un tercero. La diferencia es que mientras la extorsión se utiliza la fuerza y la violencia, también es y comparado con el chantaje se utilizan las amenazas, y mientras la extorsión es un delito penal, el chantaje es un delito correccional. Es decir, que ahí estamos observando cuando la persona quiere, obviamente, extorsionar a alguien, la característica es las amenazas, las características son obviamente decirte cosas que naturalmente no te van a beneficiar, sino más bien que te van a llevar a la obligación de que de la entrega de las cosas, aunque no pertenezcan a ti, que pertenezcan a terceros, pero quien te quiere extorsionar no visualiza esa parte, sino más bien obtener el objeto que busca. Aquí vamos a ver la incriminación del secuestro que establece la ley 583 y las formas y las variedades, obviamente, que se puede cometer el secuestro. Ustedes saben que el secuestro está basado sobre esta ley. Esta ley es bastante pequeña. Esta ley es como la ley que se pretende realizar sobre las 3 causales del aborto. Por ejemplo, ustedes observan que el Código Penal tenemos varios años con él paralizado en ocasión de ¿qué? De las 3 causales del aborto. Entonces, esta ley, yo hago una extrapolación y yo dije, en aquel momento cuando se invocó a la ley 583, estaríamos frente a otro tipo penal que en el código no se podía introducir en ese momento, y se realizó una ley con 5 o 6 artículos. Entonces yo digo, esto parece ser que cuando devenga la ley para prever sanciones para las 3 causales, será una ley pequeña porque no hay mucho que abordar, no hay mucho donde obviamente implementar para que esa ley sea factible y que se apruebe con facilidad, pero que no tenga un contenido muy amplio. Así observo yo esta ley, la ley 583, que obviamente incrimina el secuestro y todas sus formas y variedades para perpetrarlo. Dice el artículo 1 que son reos de secuestro lo que sustrajeren, raptaren o de cualquier modo trasladen por medio de violentos, haciendo uso de engaños, artificios, artimañas e intimidaciones a cualquier persona de su residencia habitual o de los lugares en que voluntariamente se encuentre, obviamente en el objeto de privarla de su libertad y reclamar con rescate suma de dinero. Ojo con esto. El secuestro solamente es clasificado como tal si hay pedido por el rescate. Si no hay pedido por el rescate, no hay secuestro. Por vía de consecuencia, este es un requisito sine qua non. Reclamar como rescate suma de dinero, la libertad del prisionero o cualquier otra exigencia, ya sea de los particulares o de las autoridades legalmente constituidas. Es decir, si usted como militar tiene una persona detenida y para poder despacharla o ponerla en libertad exige dinero, ya usted puede ser obviamente perseguido por el secuestro, siempre y cuando la detención no sea legal. Asimismo, el artículo 2 establece: los culpables de secuestro serán condenados al máximo de la pena de trabajo público. ¿Sabe cuántos son el máximo? 30 años. Cuando la persona secuestrada sea menor de edad, o cuando en el caso actúen más de una persona, o cuando se hayan ejecutado torturas o actos de barbarie, o se haya ocasionado la muerte del secuestrado, la pena aplicable será de 30 años de trabajo público. Así que esta ley es un poquito radical en cuanto a la sanción, pero como le dije, es cortita. Esta ley establece en sus 4 artículos las causales de por qué y cuándo se puede castigar a una persona por secuestro. Lo que
proporcionar en el lugar para el secuestro los medios y transporte o las armas para utilizar, a lo que de cualquier modo ayudaren para llevar a cabo un secuestro, serán considerados como autores del mismo y sancionados con la pena prevista en las circunstancias de esta ley. También los acusados de violación de la presente ley no se les otorga la libertad provisional bajo fianza y no serán beneficiados de circunstancias atenuantes. Es decir, esta ley es obviamente bastante corta, pero muy precisa. Para los fines de esto, aquí tenemos también, y le podemos hacer las observaciones, cuando hablamos entre el rapto y el secuestro. Ustedes ven y observan que el rapto se da mucho en la persecución del delito sexual. La raptaron y la violaron, pero el objetivo solamente era la violación. Muchas veces es rapto, ¿para qué? Para obligar a la mujer a estar en un lugar que el hombre quiere. A pesar de no constituir un secuestro, podría constituir un rapto. Los raptos obviamente no tienen la penalidad tan gravosa como la tiene el secuestro. Por ejemplo, cuando hablamos de rapto, es el delito en el cual se sustrae o retiene a una persona por medio de la fuerza, intimidación o fraude con la intención de ¿qué? De menoscabar su integridad sexual. No se debe confundir el rapto con el secuestro, pues se diferencia este último, que el rapto exige un fin sexual, más el secuestro exige obviamente una remuneración económica. Aquí también el secuestro puede ser de bienes o personas. El rapto implica el secuestro de una persona con la finalidad de conseguir un rescate. Raptar equivalente a secuestrar, pero incluye además una excepción que señala una diferencia. Llevarse a un hombre consigo a una mujer, obviamente violentamente o con engaño. El Código Penal varía en diferentes países. Obviamente, raptar es una figura con un delito totalmente diferente. Una mujer puede ser incluso raptada con fines matrimoniales y así también puede ser raptada para fines obviamente conyugales. Es decir, que cuando hablamos de secuestro, aquí la ley obviamente es bastante rigurosa para los fines, pero más bien cuando se habla de un rapto, naturalmente el artículo 244 establece que el responsable de un delito de rapto utilizando el engaño se sancionará con prisión de 6 años. Si el sujeto activo realiza violencia como medio, ¿verdad?, conmosivo, para la pena aumentará hasta la mitad más. Es decir, que dependiendo de la circunstancia, el rapto podría tener asimismo una condena. El rapto es un delito el cual se sustrae o retiene a una persona por medio de la fuerza, intimidación o fraude con la intención de menoscabar. Obviamente, naturalmente, cuando se habla de rapto, siempre tenemos como consecuencia o finalidad que raptaron a una menor para violarla, raptaron a una mujer para violarla, porque el rapto de la persona naturalmente va consigo, obviamente, a vulnerar la voluntad de la persona. Por vía de consecuencia, si se observa, es por ende que la sanción por sí mismo, obviamente, es menor. Aquí ahora vamos a conversar un poquito de lo que es el secuestro express. Ustedes saben que aquí se dio un momento de que aunque la figura jurídica no prevé lo que es este tipo de delitos, sino más bien que el Vox Populi, los medios comunicacional, bueno, se está dando los secuestros express, y eso lo vamos a ver cuando se trasladan personas por la fuerza, generalmente a punta de pistola. Es un delito que obviamente va cobrando impulsos en la última semana. Eso era cuando se estaban dando. De modus operandi es el mismo. Obviamente varios hombres intersectan y se llevan a la víctima, a quienes intimidan y despojan de todas sus pertenencias. Obviamente, en algunos casos lo golpean de manera salvaje y dejándolo abandonado en lugares solitarios. Es decir, el secuestro express no es más que en ocasiones persona conocida. Esa persona vas a cambiar un cheque, esa persona vas al banco, vas a sacar un dinerito, lo vamos a secuestrar, le quitamos lo que tiene, lo trasladamos inclusive de una provincia a otra con la finalidad de que pierda el norte de dónde fue atracado, dónde fue llevado,
y obviamente donde se materializó la acción del secuestro. Por vía de consecuencia, esa es la extensión del secuestro express que obviamente se dio mucho en nuestra república y se ha dado. Y obviamente hasta se dice que existen compañías que obviamente respaldan este tipo de secuestro, pero que, como les reitero, estos secuestros van dados siempre con personas conocidas, con personas empresarios, con personas que saben que en el día 15 van a realizar pagos, que el día 30 van a realizar pagos. Entonces, personas que saben de su accional dicen, ahí va la persona, lleva el dinero, lo secuestramos, lo despojamos de los bienes y obviamente lo dejamos en lugares ocultos. ¿Para qué? Para que pierda el norte de dónde fue obviamente secuestrado y dónde fue dejado. Es decir, ahí vemos la figura desde ambos ópticas de lo que son los secuestros, lo que son los raptos, y ahora vamos a ver un poquito de lo que es el delito de la apropiación indebida. Es decir, que aquí, con este último tema, nosotros daríamos la apertura a nuestro director en unos minutos. ¿Para qué? Porque me han dejado, como dicen, me han dejado solo, me han dejado hablando solo y me gusta la participación activa, me gusta la interacción para así, obviamente, ir desglosando un poquito más cada uno de los temas. Cuando hablamos de los delitos de apropiación indebida, obviamente aquí hablamos de el delito que se comete cuando una persona obviamente se adueña de dinero efectivo, valores o de cualquier otra suma que ha sido confiada de forma legítima con la obligación de devolverlo, causando un perjuicio patrimonial o legítimo al propietario. El delito de apropiación obviamente se produce cuando alguien incorpora su patrimonio a un bien que le fue confiado con la obligación de ¿qué? De devolverlo. Un ejemplo de apropiación indebida sería prestar un objeto a alguien con el tiempo y cuando llegue el plazo acordado, esa persona no devuelva dicho objeto y queda como si fuera suyo. Es decir, esas son las apropiaciones indebidas. La apropiación indebida es aquella que se apropian de dinero, efectos, valores y cualquier otro mueble activo o patrimonial que recibieron o depósito de comisión o custodia por parte de un título que tenga la obligación de ¿qué? De devolverlo, y a la persona que se le confíe obviamente se niegue a cumplir con el compromiso. El bien jurídico que protege el código es, en este caso, que el patrimonio de la persona a quien tiene que devolver lo que le prestó, es decir, que tenga que tener consigo la obligación de una devolución. Existen, por tanto, formas de que se cometa el delito de apropiación cuando apropiarse con ánimo de lucro del bien, negándose a devolverlo a su legítimo propietario. También apropiándose del ánimo del lucro del bien, negando haberlo recibido de su legítimo propietario. Admito, no me entregaste nada. Eso pasa cuando la persona hace entrega de algunos valores y obviamente no lo hace por escrito. Entonces, muchas veces la gente dice, como le hablamos ahorita, los prestamistas informales, te prestan 10, te prestan 5, te prestan 20,000 pesos, pero no realizan ningún acto, no te firman ningún documento. Entonces, mira, tú me debes 20,000 pesos y él dice, yo no te debo, ¿cómo tú me pruebas que yo te debo? Entonces, eso es una típica apropiación de los ajenos. A personas que le prestan una bicicleta, le prestan un objeto que naturalmente por ocasión de no contar con una identidad, con una matrícula, con un título de propiedad del objeto prestado, entonces la persona dice, devuélveme la bicicleta. No, esa bicicleta es mía. Como tú no tienes una factura para demostrarle que esa es tu bicicleta, obviamente la otra persona hace la apropiación de la cosa ajena. Los elementos para, obviamente, la apropiación del delito, el de la persona que recibe algo y no lo entrega, estos son los elementos, obviamente, que lo constituyen. El autor del delito tiene una posesión legítima que tiene que transformar temporalmente y no lo hace. Que este dinero, la cosa mueble o los efectos deben estar en posesión de una persona que posteriormente está obligado a devolverlo. Es decir, estos son los elementos constitutivos. La apropiación significa incorporar al patrimonio propio que se recibe en posesión y que se debería devolver. Quien comete el delito debe tener ánimo de lucro. Justamente es el momento donde la posesión que era legítima se transforma en ilegítima porque te ha quedado con ella de manera ilegal.
y la conducta debe ser perjudicial para la otra persona. Ustedes saben que buscando la tipicidad, la vía de castigar la apropiación ilícita o apropiarse de la cosa ajena, observamos y vamos buscando en el Código Penal dónde está la tipicidad para estos tipos penales. Entonces lo encontramos en el artículo 408 del Código Penal, que naturalmente estamos hablando del abuso de confianza, que naturalmente toda la tipología y los elementos constitutivos que prevé la apropiación ilegítima, obviamente los elementos constitutivos para una posible sanción para este tipo penal la encontramos en el artículo 408 del Código Penal Dominicano, que son también reos de abuso de confianza y como tales incurren en la pena que dispone el artículo 406, quienes lo que, con perjuicio de los propietarios, poseedores o detentadores, sustrajeren o distrajeren efectos capitales, mercancía, billetes, finiquito o cualquier otro documento que contengan la obligación de descargo. Cuando estas cosas le hayan sido confiadas, que fue todo lo que vimos de la apropiación indebida, es decir, es que se le confíe a la persona entregada en calidad de mandato, depósito, alquiler o prenda, préstamo, uso o comodato para un trabajo sujeto o no a remuneración, y obviamente lo que exige es que cuando en casos anteriores exista por parte del culpable la obligación de devolver o prestar la cosa referida, y cuando no tiene la aplicación determinada de dar devolución. Es decir, que el ánimo, la tipicidad de la apropiación de la cosa ajena, obviamente constituye un tipo de abuso de confianza. ¿Por qué? Porque son las características propias del 408 cuando se establece que el mandato, la acción, cuando tú tienes el compromiso de recibir, pero con el compromiso posterior de devolver, no lo hace. Entonces la tipicidad jurídica la encontramos aquí en el 408 del Código Penal Dominicano. José Ramón, usted sabe que a raíz de que no me dieron la participación y la interacción, hacemos posible cerrar hasta aquí, darle las gracias por participar, por estar con nosotros. Ahora sí, vamos a la escucha de las intervenciones, de preguntas, sí, y obviamente aportes, que siempre contamos con los buenos aportes de los abogados que obviamente tienen esas calidades, que están día a día en los tribunales y obviamente pueden hacer su aporte en esta plataforma. Darle las gracias a cada uno de ustedes, darle las gracias a José Ramón por permitirnos estar aquí en esta plataforma, dando y compartiendo estos momentos de aprender y enseñar. Bien, vamos a hacer la pregunta del lugar. Antes de hacer la pregunta, me gustaría que los que han participado en el día de hoy, me pongan su nombre, apellido, teléfono, correo electrónico, a qué se dedican, y si desean material de apoyo, el diploma ahora mismo puede hacer la transferencia. Le puse en el chat de ahí de Google Meet las informaciones de los teléfonos de nosotros y el número de cuenta. Ahí veo que Julio Morillo está haciendo su transferencia para enviarle su diploma ahora mismo. Bien, vámonos con Carlos José Quesada. Carlos José, vamos a ver tu opinión sobre el tema de hoy. Carlos. Bueno, Carlos no parece que no puede abrir el micrófono. Dominga Chivili. Bueno, dígame, Dominga, ¿cómo le fue hoy con el magistrado? Espérate. Dominga, dígame. Ahora me escuchan. Ahora, claro, clarito. Sí, muy buenas noches. Dios le bendiga a todos. Amén. Tuve una experiencia muy buena con ese material tan importante. Me fue muy bien. Ok, ¿a qué usted se dedica, Dominga? ¿A qué se dedica? Soy estudiante de Derecho. Bien. Y también soy enfermera. Soy enfermera militar. Bienvenida. Póngame su nombre y teléfono ahí, su correo electrónico. Si es el diploma, me deja saber. Ok, muchísimas gracias. Ok, gracias. Elías Cuevas. Okay. Elías. Parece que no puede abrir el micrófono, Elías. Francisco Antonio. Dígame, Elías.
Bueno, felicito al maestro por eso, por todas esas aportaciones que dio. Es un buen conocimiento en esta materia, en derecho penal, donde él estableció en el artículo 319 sobre el robo y lo demás que lo que él estableció. En el artículo 339, donde él estableció el que por fraude sustrae unas cosas que no les pertenece, se hace reo de robo. Felicito al magistrado por ese conocimiento y que pase muy buenas noches, magistrado. Muchas gracias, igual. Gracias. Francisco Antonio, tu aporte, pregunta, ¿qué quiere hacer? Bueno, yo realmente, primeramente, darle las gracias a todos ustedes por haberme permitido estar aquí esta noche y haber recibido tan importante charla de derecho. Realmente, para uno, cuando ustedes vuelvan a dar charla, porque a mí me llegó un enlace de un amigo que me la envió, pero me gustaría que cuando vuelvan a dar también me llegara ya directamente. ¿Qué habría que hacer? Bueno, ponga su nombre y apellido ahí, su teléfono y su correo electrónico. Ok. Ahí también está el chat de nosotros, del Club Forense, que puede entrar al chat y ahí se va a beneficiar de los cursos que estamos impartiendo. Mañana a las 3:30 tenemos otro y a las 5:30 tenemos otro curso más. Bien, si desea el diploma, ya eso tiene un costo, el diploma, 800 pesos, o puede comprar un paquete de diploma que son 3.500 pesos. O sea, salen a 350 pesos. Imagínense. Bien, ya usted sabe, Francisco. ¿No tiene ninguna pregunta, Francisco? Ok, gracias. No, estaba todo muy claro. Gracias. Ok. Bien. Genara Abreu. Genara. Sí, buenas noches. Dígame, Genara. Buenas noches, Genara. Pregunta. Buenas noches. Gracias. Sí, estuve leyendo algo referente al secuestro, como el magistrado estaba planteando ahí. Estaba leyendo en el artículo 354, referente a las agravantes de cuando se secuestra a un niño. Cuanto a la devolución, que no en todos los casos hemos tenido esa suerte de que un niño lo secuestre y que aún sabiendo el lugar de secuestro o la persona que lo tenga, el Ministerio Público le exija la devolución del niño, el cual eso no se ha podido dar porque desgraciadamente cuando se cometen esos crímenes o esos secuestros, pues tenemos la mala noticia de que el niño lo matan. Es decir, que nunca salen con vida. Así es. Y estuve leyendo algo así que desgraciadamente el Ministerio Público le exige a la persona, a los secuestradores que tienen niños que lo devuelvan con vida. Y no podemos tener esa suerte. Y bien, aunque la pena sea de 5 o 10 años, pues desgraciadamente ellos no le hacen caso a nada de eso. Es decir, que se considera una circunstancia agravante en ese caso, pero no contamos con eso, desgraciadamente. Okay. Así es. Muchas nada, gracias. Pon tu nombre, apellido, teléfono, correo electrónico. Si desea diploma, me deja saber ahí. Okay. Gloria, gracias, Genara. Gloria Díaz. Hola, José Ramón, ¿cómo tú estás? Ese es Gloria Díaz Sosa. Gloria Díaz, mira, Gloria, pero tú tienes un certificado grande aquí y tú no has pasado por la oficina, Gloria, muchacha. Dime, Gloria, ¿cómo te sientes, mi niña? ¿Cuál es? ¿El de bienes raíz? Sí. Tú debieras hacérmelo llegar. Ah, bueno. Dale para allá, dale la pregunta al magistrado. ¿Qué te pareció el tema? No tengo pregunta porque yo me salí muchas veces. ¿Y por qué, Gloria? No entraba una llamada y me tumbaba la reunión. Bueno. Bueno, pues ponme ahí que para que tú participaste en este curso. Gloria, mañana a las 3:30 tenemos uno de medio ambiente, crímenes y delitos medioambiental. Y a las 3:30, a las 5:30, Gloria, tenemos uno con Yulisa que se llama
abuso sexual, violencia sexual infantil seguido de muerte. Va a abordar un caso ella especial, ¿oíste? Te voy a apoyar. Interesa ese tema. Sí, bien. Pues Gracias, Gloria. Buenas noches, me alegro oírte y verte. Okay, gracias. Amén, Guillermo amén, Caraballo Valdés. Caraballo Valdés, Guillermo, tu aporte, por favor. Bueno, Guillermo no quiere hablar. Y Belice Alonso, sí, ya. Dígame, Guillermo. Buenas noches, ¿cómo están todos? Agradeciendo la magnífica orientación y explicación que da el profesor, el magistrado, lo cual demuestra un gran manejo sobre lo que es el derecho penal y procesal penal. Nosotros tomando también como norte la explicación que él hace en torno al secuestro, la diferencia que hace respecto a esa figura jurídica y a otro elemento jurídico del cual a veces los mismos abogados no tenemos esa claridad en cuando se trata de un secuestro o cuando en realidad no lo es. Pero excelente la explicación y nosotros agradecemos desde aquí con la magnificencia que ha desarrollado el tema y que hemos podido asimilar, agradeciendo a Educajuris por la oportunidad que nos da de poder aprender. Así que vamos a continuar y mañana estaremos también siguiendo los cursos de los cuales ustedes nos ofrecen. Así es. Gracias. Muchas gracias. Guillermo, recuerda, Guillermo, que toda la semana tenemos diferentes temas, y nosotros estamos especializando en el tema de la criminalística, criminología y la investigación fiscal, que es lo que estamos buscando cosas nuevas, como siempre, trayendo cosas nuevas y no más de lo mismo. Bien. Excelente, excelente. Me interesa también sobre lo que es la extinción de dominio, del cual es un tema que entrará muy pronto ya en acción y que los ministerios públicos saben bastante sobre el tema. Estaremos sobre eso. Hay un magistrado que se llama Luis Eduardo Jiménez, el de magistrado de Nagua, que va a estar encargado de esa parte. Así que viene un programa completo, como de 15 talleres. Así que tranquilo, está más primitivo también con su tema nuevo. Bien, gracias, Guillermo. Ponme tu nombre y apellido, Guillermo, tu correo electrónico ahí. Y si deseas certificado, déjamelo saber. Ibelice Alonso. Ibelice Alonso. Mire, magistrado, Ibelice es su fanática. Sí, siempre está activa. Porque no quiere hablar hoy. Siempre estás Juan ahí. Antonio Arias Tejeda. Juan Antonio, tu comentario, por favor, Juan Antonio. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta va en torno al último tema, al distinguido magistrado y a los demás integrantes de este honorable curso que están dando esta noche. El último tema que se dio sobre la apropiación ilícita en torno precisamente a esos préstamos que se dan informales. Cuando una persona hace un préstamo informal y lo hace mediante cheque, no le firma un pagaré notarial ni nada de eso, no le puso nada en garantía, pero el banco sí le da una constancia de quién cambió el cheque y de que estaba a nombre de esa persona. Entonces, normalmente mandan a las personas a la Casa Comunitaria de Justicia, pero en Casa Comunitaria de Justicia uno va 2 o 3 veces y ahí la gente no le hace ningún tipo de presión ni nada. Entonces, ¿cómo uno instrumentaría ante la Fiscalía Comunitaria normal para que el Ministerio Público sí le acepte entonces esa querella como una apropiación ilícita? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, en el caso del rapto y del secuestro. Creo que hubo una colega que trató que iba casi a hacer la pregunta que yo voy a hacer, que es, cuando usted decía que el secuestro es, normalmente piden un rescate, pero, y esos criminales que raptaron, por ejemplo, la pareja de la Guayiga, no pidieron ningún rescate. Esa es mi pregunta. Sí, cómo no. Mire, usted sabe que esos préstamos informales, obviamente la experiencia, como le reiteramos, la experiencia que hemos obtenido durante las diferentes fiscalías comunitarias que hemos dirigido, esos temas nos llegaban a cada momento. Entonces, ¿qué es lo que manda la ley? Que usted después de 25 pesos que realice una transferencia, un préstamo, dice la misma ley,
que debe de hacerlo por escrito y por vía de consecuencia eso constituye un accional civil, porque usted sabe que la misma Constitución establece que por deuda entre particulares no existe el apremio corporal. ¿Y qué buscamos ante la Fiscalía? El apremio corporal cuando usted no cumple con un delito que ha cometido. Por eso es que devienen las fiscalías comunitarias y los centros de, obviamente, de mediaciones, es para los fines de aquellos casos que no tienen ribetes penales. Obviamente esos centros de mediaciones participen y se busque una media. Ahora bien, cuando ya no existe una media dentro de esos centros de mediaciones, entonces la Fiscalía no puede hacer nada porque no hay una tipología penal que perseguir. Es decir, que por ende no hay forma de apoderar a Fiscalía, porque está bien, hay una apropiación ilícita, pero de una negociación que se realizó. Es decir, en ese término, ya cuando se trata de un préstamo, no habrá premio corporal por deuda entre particulares, automáticamente Fiscalía se desapodera, podría interactuar nueva vez, pero con un único fin, de conciliar. Si no existe la conciliación, pues ya no existe la parte de la acción penal por parte de Fiscalía. Mire, en cuanto a la pareja de La Guayiga, usted observa que se menciona dos nombres. ¿Por qué? Tanto el aspecto de la prensa como el aspecto de los que intervienen en la justicia, como el militar y en ocasión la misma Fiscalía, dicen raptado y secuestrado. Es decir, se utilizan los dos términos, pero aquí no hubo un secuestro per se, porque no hubo consigo un pedido, aunque sí existió el pedido. Recuerden, dentro de lo que se pudo seguir en esa pareja es que ellos extorsionaron a una persona y esa persona exigió la devolución de su dinero. Es decir, es lo que se escucha, no es que yo tenga consigo la información exacta, pero se dijo que lo primero que hubo fue el pedido del pago de aquel dinero que él había engañado a la persona. Al no pagar, entonces sí, y ahí vino el secuestro y obviamente lo descuartizaron. Pero lo que hubo ahí en tipo penal general es el rapto para matarlo, por vía de consecuencia, porque no podemos tipificarlo como un secuestro porque no hubo pedido, es decir, abiertamente de la persona que se lo llevaron, sino de aquel que dicen que él engañó, le dijo devuélveme dinero. Entonces ahí constituye obviamente el secuestro porque hubo un pedido en principio. Por eso se establecen las dos palabras, rapto y secuestro y posterior asesinato. Por vía de consecuencia ahí entra la característica de los 30 años porque existió, lo raptaron y lo mataron. Es decir, ahí está la casuística del agravante. Por ende, no hay un secuestro per se porque lo mataron, sino raptado y matado. Por vía de consecuencia, no hubo tiempo a pedir el rescate para liberarlo. Bien. Adelante, José Ramón. Ok, me voy con... gracias, Juan Antonio, por tu pregunta. No, muchas gracias. Bien, cómo no, siempre. Juan Antonio, siempre. Pon tu nombre completo ahí, tu me voy a poner el licenciado Caraballo Valdés también, que fue que me envió el enlace. Okay. Muy importante y les agradezco mucho. Gracias por la respuesta. Sí, cómo no, toda la semana tenemos clases y tenemos un club forense que me gustaría que te integre. Ponme el teléfono para meterte en el club ahorita, agregarte. Y también si desea el diploma, el material de apoyo también tiene un costo de 800 pesos. O si desea un paquete que te dio diploma de todos los cursos que invertimos, son 3.500 pesos. Bien. Julio Morillo Montero. Eso me da a mí sur por todos los lados. Así es. Así mismo es. Grato, hermano, gracias por estar ahí. Claro, no, como siempre, los cursos del magistrado primitivo no tienen desperdicio. Yo quiero hacer una preguntita con relación al famoso caso de Asua, el famoso caso aquel del celular, donde al joven le metieron los 20 años por haber sustraído el celular, y ahora con la explicación del magistrado primitivo, pero solamente veo 4 circunstancias de agravante en este caso. Conforme con lo que dijo el magistrado, deberían ser 20 para los 20 años, 5, perdón, para los 20 años. Él tenía en este caso el agravante de la nocturnidad, tenía el uso del arma, tenía el escalamiento, ¿verdad? Sí. Tenía la violencia, pero ahí nada más tengo 4. ¿Cuál sería la quinta? Acompañamiento de otra persona. No, porque según él andaba solo, según se dijo.
pues no lleva la quinta, porque es cuando va acompañado de otra persona, porque ya cumple con la nocturnidad, cumple con armas, cumple con escalamiento. Ahora no participó otra persona con él para completar la quinta. Exacto, pues tuvo la violencia, Sí. o sea, hasta ahí nada más Sí. no da 4. Tiene 4 que podrían ser suficientes para que un juez le dé la pena máxima. Bueno, por tratarse de hacérselo a una fémina, yo creo que estuvo bien. También, así es, así, así es. ¿Cómo? Sí, ahí se aplica también. Hay el 309-2, creo que es porque hay una afectación a la mujer. Es decir, que acompañamiento ahí se completa. Así es. Correcto. No, muchísimas gracias a esa plataforma que nos mantiene actualizado. El derecho es una profesión que necesita del día a día. Así es, así es. Muchas estás, gracias, Julio. Julio, ¿tú estás metido en el chat, en el Club Forense de nosotros? Sí, estoy en el grupo. Ok, pero bueno, Julio, te mando el certificado ahora entonces. Se llama Club Forense. Ok. Manda, tu nombre es Julio Murillo Montero. Así es. Completo. ¿Y el otro apellido? ¿Cuál es? No, ya, Murillo Montero. Nada más tengo un solo nombre. Ok, gracias. Nilson Abreu Lebrón. Pregunta, observación. Bueno, solamente decir, después de buenas noches, que en el caso mío se me hace un poquitito, hasta cierto punto, poco protocolar ponderar a Primitivo Luciano Comas, porque no solamente tengo el vínculo afectivo con él, sino que frente a mí tiene la estatura de esos pocos procuradores fiscales que simplemente por mérito propio me merecen respeto. Y a mí todo el mundo no me merece respeto. Por mérito propio, no es un regalo. Eso no es fácil, eso, Gracias, Nelson. Mérito propio. Sí. Solamente comentarles que hay algunas facultades que se dan jueces y en ocasiones fiscales, licencias personales, en el sentido de que quieren cargar en extremo muchas veces al querellante y actor civil de la demostración de la estatura de asociación de malhechores. En mi querida ciudad de San Juan de la Maguana, alguien quiso pasarse de listo y acorralarme en audiencia a los fines de que yo tenía que demostrar que 2 individuos estaban asociados y fueron más lejos. Me dijeron, es menester que usted le establezca al tribunal dónde se reunieron y qué textual, casi textualmente, convinieron para usted exigirle al tribunal darle categoría de asociación de malhechores. Por fortuna, y los 3 o 4 días o las 2 o 3 horas que uno tiene en ejercicio, solamente dije, es una cuestión eminentemente sencilla. El comisor directo, quien materializa el hecho, dejó a poco más de 100 metros a su asociado, se desplazó al lugar de la comisión del delito y volvió donde su asociado, quien en una motocicleta le esperaba. Si el vínculo anterior de la asociación no estaba establecido, mal podía entenderse que no era su asociado porque pudo haberse ido del lugar. Y ahí, entre otros argumentos, gracias a Dios, sí se tuvo, pero me fue medio cuesta arriba. Es muchas veces la aplicación del derecho por la colindancia, la vecindad. El tipo era del mismo San Juan de la Maguana. Yo no sé quién le dio clase, con quién tuvo amor y una hija, un hermano, una tía, porque es una vaina del demonio eso de ejercer el derecho. En especial lo penal en los pueblos. Decirle eso, que hay una predisposición de los fiscales y jueces en muchas ocasiones
de que hay que demostrarle la asociación. Eso es para que lo tengan pendiente los que se dedican a lo penal. Y por el otro lado, que la gente con mucha ligereza confunde por desconocimiento, o reafirmo, por la misma ligereza, la retención forzosa como tal con el secuestro. Y una cosa está incluida en lo otro, pero no a la inversa. No hay secuestro que no tenga una retención forzosa, mas no necesariamente una retención forzosa es secuestro. Porque si no está la conminación, el pedido del pago, no hay un secuestro como tal. Hay una retención forzosa hasta que se publicita el hecho de pedir recompensa para la puesta en libertad. Bien. Gracias, Nilson. Gracias, hermano Nilson. Nilson es un abogado de vasta experiencia, amigo de larga data, que le reitero las gracias por su apoyo, por mantenerse en esta plataforma y que forme parte de la misma, que este sea un inicio para mantenerse en otros cursos, talleres más. Muchas gracias, Nilson. Si Dios quiere, sí, voy a combinar, a llamar a algunos amigos a que se incorporen. Ya le mando los datos, José, para mantenernos en contacto. Gracias. Nilson, ¿usted nos conocía anteriormente a nosotros? Sí, le conozco. Lo que pasa es que había tenido dificultad para ingresar en un par de ocasiones. Y hoy fue porque vi un estado de mi hermano Primitivo. Le dije, oye, incorpórame ahí. Pero ya voy a comprarle el paquete. Primitivo, tu promoción, Gilberto, lo voy a traer para acá. Muchas gracias, muchas gracias. Bien. Bueno, Nils, dígame, Juan. Dígame, Juan. Señor. Dígame, Juan, dígame. ¿Va a decir algo? No. Ok. Nilson, usted sabía que nosotros hemos creado una escuela de investigación fiscal, criminalística y criminología, y en lo cual ya nos hemos hecho internacional. ¿Usted sabía eso, Nilson? Ese comentario hace un buen tiempo me lo hizo mi hermano Primitivo, pero yo tuve cierta dificultad de salud y nos desconectamos, pero ya estamos en contacto. Y yo soy medio malo para prometer porque soy campesino. Y cuando prometo, cumplo. Amén, amén. Esa familia, cuente con eso. Muchas gracias. Bien, pues gracias, señores. Mañana a las 3:30 lo quiero aquí con el comandante, el coronel Julio César Rodríguez, especialista en crímenes y delitos medioambientales, amante de ese tipo de cosas. Es abogado y también comandante del ejército. También a las 5:30 de la tarde mañana. Ay, señor Primitivo. Mire, ¿sabe quién va a estar aquí? Yulisa. Yulisa Hernández, la magistrada. Es una hermana. Es una especialista en temas de violencia de género, violencia familiares y también delitos sexuales. Delitos sexuales. Así es. Así que mañana, 5:30, con la cátedra de Yulisa, lo espero por aquí, señores. Pónganme los teléfonos ahí para mandarle el enlace temprano mañana para que lo puedan compartir y la gente se organice. Muchas gracias. Dios me le bendiga y gracias a ustedes, Primitivo, por aceptar la invitación. Primitivo, el próximo curso primitivo tuyo es, hay dos. Sí, tenemos sobre las escenas del crimen, las escenas, la fotografía para investigación y en accidentes de tránsito, ese tipo de cosas, la escena, ¿verdad? Así es. Tenemos el otro es inhibición y recusación. Así es, Nilson, venimos con la inhibición y la recusación, Nilson, Mucha gente le gusta ese tema, vamos a estar activos. Yo estaré ahí. Mira, José, que no me conoces bien. Yo soy, algunos dicen que soy medio freco u osado. Ya me di cuenta. Pero además yo soy padre de familia. Y pese a que tengo un discurso incisivo y exijo, el que es cliente mío no puede estar solo porque es mi cliente. Y no tolero ni que nadie me le falte el respeto. Pero yo nunca he
recusado a un juez ni a un fiscal, no por falta de valor ni por consecuencias ulteriores respecto a mí, sino porque yo soy de los que cree que la reputación, uno se toma mucho tiempo para construirla, y si algo es leve, que se puede resolver, yo esperando 2 o 3 minutos a que el magistrado baje y yo decirle, mire magistrado, cuando yo le estoy pidiendo a usted, insistiéndole en que se inhiba, dígame si usted quiere que yo le explique ahora la cuestión de la inhibición. Porque usted es marido de Carolina y Carolina es primo de José y José estudió con Andrés y Andrés está accionando aquí. ¿Cómo usted quiere que se lo explique? Yo no tengo problema en decírselo en estrado y en someterlo al Ministerio Público o al Consejo Superior de Justicia. Yo no tengo problema con eso. Dígame si usted quiere que lo hagamos a la usanza antigua o civilizadamente usted se inhibe. Porque yo cuando escribo, si escribí y rubriqué eso que yo escribí, ni Jesús ni el tipo del tridente me hacen retirar eso, porque yo no calumnio. Entonces yo por eso nunca he recusado a ningún juez ni un fiscal, porque yo le tengo mucho valor, reconozco el valor de la reputación, pero yo quiero participar ahí, porque hay tips, hay cositas que uno no la sabe y la tiene ahí bajo la manga por si acá, ¿verdad? Así es, así es. Yo voy a ser un miembro muy activo con el favor de Dios. Amén, amén. Muchas gracias, Nilson. Usted puede entrar también a YouTube y ver en YouTube todos los temas de magistrado y los demás magistrados para que usted sepa hasta dónde estamos nosotros aquí en Educajuris con este tema de la educación gratuita, universal y con opción al certificado. Señores, perfecto. Gracias Nixon, gracias Julio, gracias Juan Antonio, Guillermo, Gloria, que siempre ha estado conmigo ahí desde cuando estaba yo en un sitio por ahí. Gracias a Francisco, a Elías, a Domingo Chivili, Carlos José Quesada, está Carlochi también chequeando, acechando ahí el Primitivo, gracias a ti, Primitivo, por aceptar la invitación. Gracias a todo el público que nos está mirando. Yo lo único que les pido, por favor, que vayan al canal La Esquina Migratoria, repito, La Esquina Migratoria, y le dé a suscribirse y le dé al like a todo lo que subimos, y también le dé la campanita de notificación hasta que se ponga negra. Después de La Esquina Migratoria, vaya a Instagram, nuestra gran plataforma, red social con más de 500,000 de seguidores. Ahí estamos como Educajuris Escuela en Instagram. En Instagram que publicamos todos los cursos que vamos a impartir durante el trimestre. Dios me le bendiga, muchas gracias, y mañana es otro día. Amén. Gracias. Gracias, feliz noche. Gracias, Dios le bendiga a todos. Buenas noches a todos.